Ahí está. ¿Estamos? Ahí estamos. Buenas Ah, noches. buenas noches. Gracias por compartir conmigo este espacio tan tarde a la noche después de tantas consultas. Es así, ¿viste? Pero bueno, divino, divino. Podemos charlar un rato, disfrutar de este ratito y conversar sobre la psicoterapia integral. Exactamente, ahí veo gente conocida que está entrando, gente en común, digo, ¿eh? Ah, mira, mira. Saludos a Evelyn, a Bueno, saludos China. a todos. Bueno, para que todos sepan, Ezequiel hace años es mi terapeuta, un poco por invitación, no por invitación, pero sí por conversación con él. Yo también tuve la posibilidad de elegir la carrera o de fortalecer mi decisión. Y bueno, y también estuvimos trabajando mucho, Ezequiel, con algunas derivaciones interesantes. Bien. Cuando yo entro en el mundo empresarial y soy consultor, trato de la parte psicoterapéutica y de coaching, trabajar con Ezequiel, con los clientes, así que tuvimos muy buenas experiencias y lo que nos une o lo que a mí me convoca ya a conversar contigo es la psicoterapia integral que me apasiona. Todo lo que es integral me apasiona, pero más la psicoterapia. Y en eso vos sos para mí el referente. Así que Qué bueno. eh, bienvenido a este espacio. Gracias, gracias. ¿Cómo, contame un poco, yo no sé, Ezequiel, cómo vos llegaste a la psicoterapia, a ser psicoterapeuta? Empecé haciendo terapia. Vos mismo. Sí, yo mismo, empecé psicoterapia, un proceso personal de psicoterapia alrededor de los 24 años, más o menos. Ah, Este, ya venía desde los 16, desde lo que eran las prácticas espirituales, desde el yoga, el Vedanta. Estuve muchos años en la Fundación Hastinapura, formándome en filosofía de Oriente y Occidente. Y bueno, cerca de los 24 años se me dio por empezar un proceso terapéutico y al poquito tiempo, yo ya venía hacía años con la idea de formalizar un estudio más concreto mm, de universitario. Me gustaba mucho la filosofía, pero sentía que la filosofía, más que para dar clase de filosofía y todo eso, lo sentía como que tenía pocas posibilidades, digamos, ¿no? Y en esa etapa me cruzo con un libro de Ken Wilber, dentro de las lecturas que tenía, y me pareció fantástico la conexión que Wilber hacía entre lo que era todo el conocimiento de la mística de Oriente y todo, que era lo que yo venía estudiando en mayor medida, y toda la parte de la psicología, en lo cual no tenía tanto conocimiento, pero me empecé a ver que podía haber ahí algo interesante donde ambas cosas podían confluir. ah, ah, Entonces me fui de viaje a Estados Unidos y empecé a averiguar cómo podía estudiar en ese momento psicología transpersonal, porque Wilber en ese momento estaba con la psicología transpersonal, ¿no? Y me apareció un instituto de psicología transpersonal en Palo Alto, entonces estaba con un auto alquilado, me fui a Palo Alto, tuve, tuve una entrevista con el mentor, no sé, una persona ahí que recibía a los posibles alumnos, y me senté contento, te digo, bueno, ¿cómo puedo hacer para estudiar acá? ¿No? Y me dice, ningún problema, bueno, esto va a ser, estos son lo que sale, la plata, qué sé yo, y los requisitos, me dice, y los requisitos, yo decía, me esperaba título secundario completo. Dice, no, tenés que tener un BA, o sea, una licenciatura en psicología. Y yo dije, me mataron. Sí. Entonces me volví a Argentina de ese viaje, en su momento habrá sido en el mes de agosto, y en el mes de septiembre estaba cursando la carrera de psicología. así de rápido. O sea, te Así, decís, era como algo que realmente quería y bueno, me metí a estudiar psicología y en el término de 4 años me recibí de psicólogo y ahí formalmente apliqué al Instituto de Psicología Transpersonal de Palo Alto, me aceptaron y bueno, hice la formación en el Instituto de Psicología Transpersonal de Palo Alto. wow. Ya para entonces Wilber había mutado hacia el modelo integral, que ya no era transpersonal, había escrito un artículo que se llamaba La muerte de la psicología transpersonal, pero bueno, yo seguí de todos modos la formación, interesante,
y ya me tuve que ir formando con Wilber en forma personal directamente, porque no había en ese momento todavía formaciones académicas que tuviesen una perspectiva integral, ¿no? Era algo que estaba muy en sus inicios todavía. ¿Cómo que te formaste personalmente con Kerr Wilber? Eso tampoco sabía. No es que me formé con él, sino personalmente en el sentido de tener que autodidacta trabajar con los libros de Wilber y qué sé yo, todo. A Wilber personalmente lo pude conocer muchos años después, en 2012. En 2012, a través del gancho que me hizo Raquel Torrent, Ah, la eh, conozco. Sí, un sí, saludo grande a bueno, ella. Raquel Torrent me pasó el teléfono de Ken. Yo estaba en ese momento en Denver y, y me dijo, no, llámalo porque seguramente van a pegar onda, qué sé yo. Bueno, entonces lo llamé y me dijo, bueno, venime a ver, ¿no? Entonces, Ay, qué bueno. ahí me fui a la casa de él y bueno, se armó como un vínculo interesante. Después lo volví a ver un par de años más tarde, hace mucho ya que no, pero cada tanto nos escribimos algún mail o qué sé yo. Ah, qué interesante. Qué suerte que pregunté porque eso no sabía, pero eso es para otro vivo, Ken Otro Wheeler. digo, Ken Wilber, Hoy tal cual. creo que ahora, porque nos está viendo bastante gente, para diferenciar un poco, Ezequiel, lo que es la psicoterapia integral, en este momento, ya que mencionaste primero versus la psicología transpersonal y luego versus la psicología, no sé cómo llamarle, convencional o cognitiva o los distintos modelos psicoterapéuticos. La idea de una psicoterapia integral es muy interesante porque de alguna manera utilizando el mapa, el OCON o AQUAL, como lo quieras llamar, de todos los niveles, todos los cuadrantes, líneas, etcétera, Wilber empieza a pensar o empieza a entender, inclusive basándose en estadísticas, de que todas las escuelas terapéuticas de alguna manera tienen un porcentaje de aciertos similares, Mm, ¿sí? Es decir, tanto el psicoanálisis, viste que todos se pelean entre sí, dicen, no, el psicoanálisis no sirve, la cognitiva no sirve, otra cosa no sirve. Bueno, todos. y todos traen los casos, ¿viste? Y al final hay gente que le va muy bien con una, gente que le va muy bien con otra cosa. Entonces, Wheeler empieza a pensar, bueno, tal vez cada una de estas escuelas de psicoterapia, cada una de estas técnicas, eh, son efectivas en un espectro, Mm, en un espacio, ¿sí? En un espacio donde ciertos problemas, conflictos, patologías o lo que sea, ¿sí? Resuenan en un determinado nivel de conciencia, ¿sí? Con esas técnicas. Entonces, cuando se da ese match, que antes de Wilber era casual, entiendo. ¿sí? Entonces decías, che, qué bien que me fue con la terapia, ¿sí? Y te fue bien porque, bueno, la casualidad te llevó a elegir un tipo de terapia que macheaba con los problemas que tenías, entonces resolviste rápidamente. Bueno, la psicoterapia integral te propone otra cosa, te dice, no, veamos realmente a qué parte del espectro, a qué parte de la conciencia está apuntando las técnicas de una determinada terapia y entonces utilicemos las herramientas de esa escuela para tu problemática particular, Ah, ¿sí? interesante. Entonces, como que se adapta el tipo de modelo psicoterapéutico a lo que trae la persona, digamos, su nivel de conciencia, que es lo que vos estás proponiendo. Absolutamente, a la problemática particular de la persona. Es decir, para poder ser un psicoterapeuta integral vos tenés que tener mucha lectura, tenés que haber profundizado en varias escuelas, ¿sí? Y entonces tener una caja de herramientas más amplia, ¿sí? Entiendo. Esa caja de herramientas te va a permitir acercarte al paciente o al cliente, si fuera en el caso de un coaching, ¿sí? De la manera más apropiada, porque vas a saber, y acá está el expertise, digamos, es más o menos a partir de la conversación con el paciente, a partir de un diagnóstico, poder encontrar lo que Wheeler llama dirección cósmica, es decir, dónde está esa persona, ¿sí? Está parada esa persona y en qué lugares de su desarrollo evolutivo se producen los problemas para decir, bueno, voy con esta herramienta, que posiblemente va a ser la más efectiva. Entiendo. Entiendo, eso está muy bueno, porque entonces no te ceñís solamente a si sos psicoanalista y tenés que interpretar, o si sos cognitivo y tenés que psicoeducar, porque a veces necesitas un poco de ambas, dependiendo Exactamente. de cómo la persona está Y en un mismo proceso. en un mismo proceso. En el mismo proceso, una terapia que a veces puede durar 2 años, 3 años, 4 años, no sé,
el tiempo que sea, ¿sí? La persona va haciendo también un proceso evolutivo. Entonces, si por ahí en un momento de su vida vos estás aplicando herramientas psicoanalíticas, llega un momento en el cual tal vez tengas que decir, bueno, vamos a otro lado, ahora vamos al presente. Dejemos un poquitito ese pasado atrás, ¿no? Y empecemos a trabajar un poco en tu modelo mental, por ejemplo, ¿no? Buenísimo, Ezequiel. Creo que quedó bastante claro con los ejemplos. Si por ahí alguien tiene algunas preguntas, escriben acá que enseguida les respondemos. Pero mientras te quería preguntar, entonces, ¿cómo es la formación de un psicoterapeuta integral para vos? Porque parece que hay bastante que incorporar a nivel de herramientas. Mira, yo no sé cómo es la formación en general. Hay varias cosas. Vos puedes ser un psicoterapeuta integral estudiando, qué sé yo, en el California Institute of Integral Studies, un PhD en psicología integral. Es una forma, ¿sí? Ahora, los que venimos de hace muchos años, cuando eso no existía, ¿sí? Lo que hicimos fue primeramente aprender a utilizar muy bien el mapa integral, entender el modelo en una forma clara y tratar de aplicarlo a la comprensión de nuestra propia vida y del universo, tratar de empezar a mirar a partir de ese mapa, ¿sí? E incorporar conocimiento técnico, ¿sí? Que te permita trabajar en el mayor espectro posible. Tal cual, hay que ser más... ¿Sí? Entonces, es más amplio. Entonces, qué sé yo, en mi caso particular, yo arranqué con una carrera de psicólogo en la Universidad Kennedy, que era psicoanalítica y con una fuerte orientación lacaniana. Wow, Eso me dio como una base psicoanalítica fuerte. Después de eso, hice la formación en psicología transpersonal, ¿sí? Que me dio toda la parte de estas otras escuelas. Estudié todo lo que es la mística oriental, estudié todo lo que tiene que ver con meditación, con prácticas espirituales y todo eso, y después hice un doctorado que tenía tres ejes principales, que era cognitiva, sistémica wow, y neurociencias, ¿sí? increíble Entonces, eso. Me gusta todo, a mí me gusta todo, entonces no sé por dónde, pero bueno, ya me estás encaminando. Lo que sí, acá está, hay una pregunta, pero antes de la pregunta, quería entender un poco para vos cómo es integrar esto de la mística oriental en la psicoterapia, porque eso también es bastante novedoso y la psicoterapia, el modelo de Ken Wilber, es como que lo toma también, le da un lugar ¿le llamamos espiritualidad? ¿Cómo le llamamos? es espiritualidad y en un punto me parece que lo que mejor representa psicológicamente, digamos, ¿no? O dentro del espacio de la psicología, sería el budismo. El budismo prácticamente te diría que es, es, es una, es, es una religión, pero es también un camino de autoconocimiento, es también un camino espiritual, pero también tiene una exploración muy sólida del psiquismo. O sea, hay toda una base de psicología budista, que es de hecho de donde salen después algunas de las corrientes más actuales, de la terapia de aceptación y compromiso, y este tipo de terapias que toman la atención plena, el mindfulness, ¿no? Mindfulness de moda. Para Exactamente. la psicología de tercera ola, la psicología cognitiva de tercera ola incorpora la antigua tradición espiritual, ejemplo, terapia, aceptación y compromiso, pero la más conocida es el mindfulness para la reducción de estrés que está ahora tan Absolutamente. a ellos le llaman la terapia que tiene evidencia. Entonces, justamente el sábado tenemos una charla con Ignacio, un profe de yoga, sobre eso y sobre meditación. Porque la gente está pidiendo aclaración sobre el tema del mindfulness y viene el budismo, hay que reconocer eso. Y Absolutamente. Fueron los primeros. Ellos hicieron un mapa. Lo que pasa es que en vez de hacerlo desde una exploración de ciencia del siglo XX o XIX, lo hicieron desde una exploración introspectiva, ¿sí? Es decir, los monjes metiéndose en su propia subjetividad, experimentando, tomando nota de las distintas formas de la mente, de las distintas formas de nuestras proyecciones, de la manera en la cual a veces
vivimos en la ilusión de cómo conectar con lo real, de cómo estar presente. Y bueno, y todo eso son años y años. Estamos hablando de 600 antes de Cristo hasta hoy. Estamos hablando de casi 3000 años de autoexploración documentada. No se puede tirar a la basura No, eso. tal cual. ¿Sí? Como puedes decir a mí, el método científico se puede utilizar en distintos ámbitos. Absolutamente. Y lo dice Wilber. Más ¿Sí? que la ciencia, el método científico. Hace poco Ah, usé voló a la cabeza. Porque sí, porque no es que no es ciencia o que es cuestión de ser o no ciencia, cuestión de cómo metodológicamente llegamos a un acuerdo, ¿verdad?, entre una comunidad sobre que hay evidencia. eso Eh, es clave, clave. Y es darte cuenta, además, de que no es, porque ahora hay como una desconstrucción también de la ciencia y hay una tendencia hacia hacia la, hacia favorecer lo emocional, digamos, por encima de lo racional, y lo emocional en el sentido de lo autopercibido y de lo que yo veo es verdad y qué sé yo. Bueno, eso sería un corrimiento de lo que sería esto que hablamos nosotros, del pensamiento científico, ¿no? En términos amplios, la experiencia meditativa, las experiencias que se pueden tener dentro del espectro de lo que llamamos espiritual, son experiencias que no difieren entre persona y persona. claro. ¿Sí? Entonces, en eso puede haber un consenso Entonces, real y concreto, un bodhisattva te va a escuchar, te va a mirar y vos le vas a decir qué experiencia tuviste y te va a decir si eso fue una experiencia de iluminación o fue un viaje no sé, de alguna droga que te tomaste. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay una forma en eso, ¿no? No es que es cualquier cosa, ¿no? ¿Sí? sí, es re interesante eso. Y a mí lo que me gusta, para que la gente, porque veo que entra más gente, así como Ezequiel a mí me habla de espiritualidad y de todo esto, él hace unos años me hizo probar la meditación con un aparatito que se llama El Muse, que te Muse. mide las ondas cerebrales. O sea, esto es lo que es genial con él, porque uno puede integrar lo mejor de la ciencia, que es el aparato que te ayuda a medir si estás meditando o si te estás calmando. Yo, como saben, muy estresado, necesitaba mucho eso, o quería mucho. Pero bueno, pero así también vos a veces me dabas que haga esta meditación que es ver las sensaciones que creo que era Vipassana, las sensaciones que te causan el cuerpo. Entonces, es como que eso a mí me fue ayudando muchísimo para también entrar a poder reconocer cómo pienso, por qué pienso lo que pienso. Y me parece que eso también habla el budismo, cómo uno se relaciona con sus pensamientos y cómo a veces los pensamientos son ilusiones que nos podemos creer. Y ahora Totalmente. tanto, pero me sigue costando, sé que vos sos testigo que me sigue costando A todos nos cuesta, porque el pensamiento, viste, es algo de lo cual uno se adueña mucho, mucho. ¿no? Nos apegamos. Entonces uno termina creyendo que es sus pensamientos, ¿sí? Y esa es la última y más difícil etapa de desapego, digamos, ¿viste? Cuando uno nace, uno está totalmente identificado con su cuerpo, soy un cuerpo, ¿sí? Ese soy un cuerpo, en algún momento, a partir del espejo, a partir de verme, empiezo a reconocer que tengo un cuerpo, o sea, de ser paso a tener, ¿sí? Mm. Pero cuando empiezo a tener un cuerpo, en ese momento soy mis emociones. Tal Estoy, cual. estoy totalmente identificado con mis emociones, por lo tanto no hay una diferenciación entre yo y mis emociones. Ese es el niño entre los 2 y los 3 años, ¿no? Es un ser emocional, está totalmente identificado a sus emociones, ¿sí? Cuando logra atravesarlo, entonces pasa a tener emociones, ¿sí? Mm. Que no es lo mismo, claro, porque las Y es lo tengo. mismo. Exacto, las tengo. Ya pasa a ser mío. No soy eso. Lo que tengo lo puedo ver. Lo que soy, no. Como dice el budismo, el ojo no se ve a sí mismo. Si yo veo un ojo, no es mi ojo. Wow. Puede ser el reflejo de mi ojo en el espejo, pero no es mi ojo. Porque el ojo no se puede ver. El ojo ve. ¿Sí? Entonces, lo último que nos pasa es que nos identificamos con nuestros pensamientos. Entonces, somos nuestros pensamientos. Y si bien en los primeros 5 años de vida dejamos de ser un cuerpo y pasamos a tener un cuerpo, y dejamos de ser nuestras emociones y pasamos a tener emociones, a veces nos lleva toda la vida dejar de ser nuestros pensamientos.
dejar de ser nuestros pensamientos. Y entonces, ¿quiénes somos si no somos Ah, nuestros pensamientos? Mi esa es Dios. esa es la gran pregunta. Hay una meditación de Ken Wilber muy linda, que es la práctica, una práctica que se hace sentado. Entonces vos viene una incomodidad física, decís, tengo un cuerpo, pero no soy mi cuerpo. Mm, ¿Sí? Cuando te viene una emoción, o sentís algo, decís, tengo emociones, pero no soy mis emociones. ¿Sí? wow, qué lindo. Cuando te viene un pensamiento, decís, tengo pensamientos, pero no soy mis pensamientos. Y a esas tres afirmaciones viene la pregunta, ¿quién soy? Ay, me deja pensando. Pero antes tengo una consulta. Hace poco esta es una cliente de consultoría, me dijo, creo que tengo que hablar con un coach o un psicólogo porque estoy sintiendo mucha rabia cuando hablo de lo que me costó construir mi empresa. Ok. Y ahí estaba haciendo la emoción, ¿verdad? O sea, estaba correcta. Ella quería tratar de desapegarse un poco de la emoción como para mirarla y poder entender qué le está contando. Absolutamente, pero ya el hecho que te diga siento rabia, es, eso quiere decir, ¿sí? Que está, en alguna manera, observando la emoción. Sí, ella Tal vez la emoción le invade, le... pero no es la emoción. Ah, ¿y qué es ¿Sí? el pensamiento de la emoción? La persona que se pierde, en realidad es ella observando su emoción, pero él no la puede controlar en todo caso, no puede manejar su emocionalidad. ¿Sí? Exacto. El ser la emoción está más cercano a la psicosis, está más cercano a los trastornos límite de personalidad, donde la persona es absorbida por la emoción y no se puede dar cuenta. ¿Sí? Ah, Está quedarse pues. siendo emoción, no está pensando, no estoy enojado. He hecho un loco, qué sé yo, y no lo puedo manejar. No es que estoy pensando, che, estoy enojado. No, me, Ah, bueno. me identifiqué, soy la emoción, soy la ira, soy la tristeza, ¿sí? Una, una depresión psicótica, por ejemplo. Soy la tristeza. No, no, Mm, ¿sí? mm. No es Hay que no es estoy triste. Estoy triste, lo veo. Bueno, y eso me pareció muy interesante, fue uno de los temas también que quería conversar contigo, pero una persona, y ya para ir cerrando, preguntó sobre qué es la dirección cósmica, y es un tema que a mí me apasiona. Eh, pero si le queremos tirar alguna punta de lanza para que después o investigue, porque es muy interesante, vamos a tener otro vivo sobre la dirección cósmica. Dale, está buenísimo. La dirección cósmica básicamente tenemos un mapa integral donde Wilber nos habla de ciertos elementos que componen, digamos, nuestra realidad, nuestra existencia, digamos, en esta Matrix, ¿sí? Y, y generalmente cada persona, de acuerdo a su proceso evolutivo y a sus experiencias personales, se ubica en un lugar determinado. Y no todos nos ubicamos en el mismo lugar, algunos tenemos lugares parecidos, ¿sí? Pero en este mapa enorme, complejo, que por eso no da el tiempo como para que hoy lo desarrollemos, ¿sí? Vamos a encontrar que ciertas características nos ponen en un lugar determinado. Y esas características van a resonar con contenidos o con cosas o con lo que sea. ¿Sí? Y Ezequiel, y a los psicoterapeutas nos sirve mucho identificar esa dirección cósmica por la empatía y ¿verdad? Por estar como viviendo con la persona o como entrando en su mapa para ayudarlo a poder salir o a poder emerger o a poder caminar ese proceso evolutivo que por ahí le está costando. Pues, Absolutamente, absolutamente. Y además, para ayudarlo, proponiéndole un ambiente que le resulte familiar y que le resulte cómodo. ¿Sí? Entonces, si tu forma de acercarte a tu autoconocimiento es a través de la astrología, genial, eso me da a mí una idea, una dirección cósmica, y yo me voy a acercar a vos utilizando esa terminología, ¿sí? Que finalmente es el lenguaje de esa dirección cósmica. Y que viene solamente no con el hecho de que utilizas la astrología, sino que hay un montón de cosas más que seguramente resuenan con vos y que al funcionar como un psicólogo integral, yo puedo saber cuáles son esas cosas que van a resonar. ¿Sí? y ahí ocurre la magia del modelo integral, donde todos tienen
una verdad parcial. Entonces todos son partes del lugar en el que están, ¿verdad? Y hay que Absolutamente. integra universalmente y miramos esto que Ezequiel siempre me dice a mí, que es mirar lo que nos une más lo que nos separa. Y ahí viene esa verdad parcial que nos conecta, ¿verdad? Como Realmente. para conectar y para poder emerger juntos en el, si el proceso psicoterapéutico es eso. Eso es lo mejor cuando trabajo el aspecto vincular, normalmente lo que digo es, todo vínculo se forma por la intersección de dos, y ese espacio de nosotros es un espacio que tiene que estar basado en afinidades, Afinidades, ahí está. ¿sí? Mucha gente se equivoca y coloca en ese espacio demasiado o muy poco, ¿sí? Mm, Entonces, Ezequiel, para esto último, ¿cómo elegimos un buen terapeuta? ¿Cómo uno elige? ¿Cómo te parece que es el proceso? Eso me preguntan mucho, entonces te quería preguntar a vos porque yo, yo a veces creo que en esto me pongo un poco místico, te diría, a inclusive. ver, Es como, los orientales suelen decir, el maestro aparece cuando el discípulo está preparado. ah, Entonces yo creo que si uno realmente tiene la, la convicción, la dirección y la certeza de querer conocerse, se va a cruzar con aquello que lo hace conocerse. Si la persona está boludeando y se quiere mentir, se va a cruzar con gente que lo va a ayudar a que se mienta, ¿sí? Entonces lo más importante es el desde dónde hacia dónde estoy y a dónde quiero ir. Y ser muy sincero con eso, ¿sí? sí, Ser muy sincero con lo que quiero realmente. Si me quiero mentir, me voy a cruzar con todos los chantas que me van a ayudar a mentirme. sinceramente te agradezco, querría seguir horas conversando sobre esto, capaz organicemos otros vivos, pero en honor al tiempo y al compromiso, te agradezco muchísimo porque fue increíble. Yo estoy en este camino, estoy iniciando este camino, te tengo como referencia, te agradezco que estés acá siempre. Y bueno, y hay mucha gente que quería que escuche esta conversación sobre lo que es integral en la psicoterapia, porque me parece muy importante y es lo que a mí más me gusta además. Creo que compartimos como afinidad eso, ¿verdad? Absolutamente, absolutamente. Y aparte estás realmente formándote con total responsabilidad, me consta, y metiendo mucho conocimiento, aprendiendo muchas cosas, y no tengo la menor duda de que ya estás en el proceso de ser un gran psicoterapeuta integral. Estoy totalmente convencido de eso. Muchas gracias. Bueno, acá hay saludos, muchas gracias, en serio. Acá hay saludos para el doctor Seque, aguante Seque. Hay mucha gente que fue viendo, así que pues miraremos. Bueno, Bueno, un saludo para todos. gracias. Ah, Y cuando, obviamente, cuando quieras, o si te quieres extender un rato más, yo no tengo problema. Eso, estoy a tu disposición. gracias. Yo quiero dejar hoy así esto picando, porque tocaste muchos temas de forma muy interesante. Hay gente a la que yo le sugerí que venga, que escuche, porque así también uno va haciendo su tarea de digerir, de curiosear, de preguntar. Sí, me parece que Genial. los espacios están para eso, al menos es lo que yo propondría. Pero Dale, sí me encanta. otras conversaciones sobre otros temas que tocaste hoy que me parecieron interesantes. Bueno, muchísimas gracias, gracias a todos por escucharnos, por apoyarnos y eso, que espero que hayan disfrutado tanto como yo. Gracias, Ezequiel. Bueno, un abrazo a todos, muchísimas gracias. Chao, chao. Chao, chao. Y no sé cómo apagar.